¿Sí? ¿Estamos ya? Pues muy buenos días. Gracias por asistir a la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Entre los asuntos aprobados destacan 3 programas de ayuda para mejorar los servicios extremeños en el ámbito educativo, la accesibilidad en la vivienda y el apoyo a nuestros ganaderos. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a las ayudas individualizadas para el transporte y el comedor escolar de alumnos de centros extremeños sostenidos con fondos públicos para el curso 2024-2025. Esta convocatoria de ayudas se destina a los comedores escolares de centros educativos públicos y concertados que no estén gestionados directamente por la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. En su mayoría, la gestión corre a cargo de las asociaciones de madres y padres de alumnos, las AMPAs. Queremos equiparar estos comedores a los que dependen de la Administración y así garantizar la gratuidad del servicio al mayor número de alumnos, independientemente del centro en el que se encuentren. Por otro lado, dentro de la misma convocatoria, hemos aprobado las ayudas individualizadas para el transporte escolar diario y de fin de semana. En el caso del transporte diario, las ayudas garantizarán el traslado de los alumnos a sus centros educativos en zonas donde no hay rutas escolares reguladas por la Consejería. Por su parte, las ayudas de transporte de fin de semana se dirigen a los alumnos que se alojan en las residencias de secundaria, en las llamadas escuelas hogar. Con esta medida, les facilitamos que los días de descanso puedan trasladarse a las localidades donde se encuentran sus familias. La dispersión geográfica de Extremadura no puede afectar a la igualdad entre los escolares. Por eso, con estas ayudas atendemos a los estudiantes de cualquier punto de la región y garantizamos el acceso de forma gratuita a su centro de estudio. La convocatoria de ayudas para este servicio de transporte y comedor asciende a 2 millones de euros. Y para llegar a más familias que en años anteriores, introducimos 2 novedades. En primer lugar, el decreto modifica los criterios de renta y aumenta el tope de ingresos para que más alumnos puedan beneficiarse de ellas. Así, además, unificaremos los baremos de todas las ayudas educativas, como la de los libros, las del material escolar o las de las clases de inglés. Y, en segundo lugar, en el caso de los comedores, se elimina la obligatoriedad de que los escolares asistan a actividades extraescolares en horario de tarde para acceder a este servicio de forma gratuita. Con esta flexibilización de los requisitos, esperamos beneficiar a al menos 2.000 alumnos extremeños. Cambiamos de asunto porque el Consejo de Gobierno ha aprobado un programa de ayudas para mejorar la accesibilidad en viviendas por 6,7 millones de euros. Ayudaremos con hasta 18.000 euros a los propietarios tanto de viviendas unifamiliares como los que se encuentran en edificios residenciales a hacerlas más accesibles. La ayuda cubrirá entre el 60 y el 80% de la inversión que se realice en actuaciones como instalación de ascensores, rampas o grúas. Y también financiará la colocación de elementos de información, guiado o alerta, como pueden ser señales luminosas, visuales o sonoras que favorezcan la orientación y la movilidad de personas con discapacidad. En el caso de los edificios de viviendas, la mejora puede ser tanto en las zonas comunes como en el interior del inmueble de los particulares. Las ayudas variarán según el tipo de vivienda y aumentarán cuando entre los convivientes, haya personas con discapacidad. En todos los casos, las ayudas subirán hasta los 15.000 euros si en la vivienda reside una persona con discapacidad y hasta los 18.000 euros si su grado de discapacidad es igual o superior al 33%. En ambos supuestos se cubrirá el 80% de la inversión. Las ayudas se concederán sin límite de renta y podrán solicitarse en los próximos días tras su publicación en el DOE. Este nuevo programa de apoyo a la vivienda se une a los que ya están en marcha en Extremadura, como las ayudas directas para pagar la entrada, las de vivienda protegida autopromovida y las dirigidas a promotores de nueva construcción. Paso ahora a informarles de otra ayuda que también estará disponible en los próximos días. En este caso, se dirige a los profesionales de la ganadería extremeña.
Vamos a conceder ayudas de hasta 5.000 euros para fomentar la cría, selección y doma de caballos y yeguas en Extremadura. Los ganaderos podrán obtener esa cantidad por cada equino que cumpla los criterios establecidos en la convocatoria, que en líneas generales deben ser ejemplares criados para ser montados en las distintas disciplinas del deporte ecuestre. Además, deben tener entre 4 y 7 años, excepto en el caso de los participantes en raíz, cuya edad oscilará entre los 5 y los 8 años. Con esta medida queremos apoyar al sector ganadero y contribuir a mejorar la cabaña equina de la región. Ahora me pongo a su disposición para las preguntas que deseen. Si prefieren primero del Consejo. ¿He tomado yo bien nota o no me ha quedado claro? Cuando la primera ayuda habla de una ayuda individualizada para transporte y comedor escolar para centros públicos, pero luego dice, me ha parecido entender, que no estén gestionados ni por la Junta ni por que no sean... Es que ahí no sé si es que... Mire, le comento yo, le aclaro. Pues los comedores, saben ustedes que hay algunos comedores, la inmensa mayoría, que los gestiona directamente la Junta de Extremadura. Hay otros colegios que lo hacen directamente con los catering y hay otros que son estos, que son con las AMPAs, con las asociaciones. Esta es la ayuda que se ha aprobado hoy, la de las AMPAs. Las otras se las traje en anteriores consejos. ¿Y para cuánto se ha para esas ayudas? Sí, se lo digo ahora mismo. Un segundito. Son muchos datos y no quiero equivocarme. Vamos a ver. Como les decía, va aproximadamente para unos 2.000 alumnos, que son los que no están en los otros grupos. Les comentaba que hemos cambiado los baremos también de renta para que llegue a más personas. Y vamos a ver si tengo aquí el dato exacto, si no se lo hago llegar, de cuánto es el importe que tenemos para esta ayuda de comedor. Sí, mire, es una ayuda para el comedor y otra para el transporte. No tiene por qué el mismo niño necesitar las dos, puede necesitar una u otra. Sí les indico que la ayuda de comedor por alumno, para que tengan ese dato, está en 764,64 euros. Hay 77 comedores, para que les amplío la información, gestionados por AMPAs, y de ellos 59 pertenecen a centros concertados y 18 a centros públicos. En cuanto al transporte, depende la ayuda de los kilómetros que haya que hacer, pero para que tengan un baremo van desde los 280 euros a los 930 euros. Y para el fin de semana, porque ese es para el día de diario y, como les decía, para esos chicos que están en esas residencias y los fines de semana acuden a sus casas, pues está en torno a los 100, desde los 100 a los 400 euros para los fines de semana. El importe exacto no lo tengo aquí, pero son 2 millones, perdón, sí, lo tenía aquí, 2 millones de euros lo que se destina. Sería, perdona, gracias, Ana. Sería, por una parte, los comedores, las ayudas individualizadas a comedor de centros cuyos comedores están gestionados por las AMPA y el transporte diario y fin de semana para todos los centros. Para todos los centros. ¿Públicos? Públicos de Extremadura. De Extremadura, eso es. Y estas ayudas son las que no son reguladas por los normales cauces de autobuses, y esto son esos pueblos a los que no pueden llegar los autobuses pues porque hay un número pequeño de chicos y entonces tenemos que ir con otro tipo de transporte, que suelen ser coches tipo taxi, por eso se salen de lo que les he ido contando hasta ahora. No sé si les queda claro. Margen del Consejo, hoy el Tribunal, ayer, hace 3 días creo, el Tribunal Supremo declaraba ilegal el tramo autonómico de los impuestos sobre los carburantes. La Junta se habría ingresado unos 150 millones gracias a este impuesto y posiblemente se tengan que devolver. ¿Qué medidas va a tomar la Junta? ¿Qué va a hacer? Bueno, acatamos, como no puede ser de otra manera, la sentencia y estamos esperando indicaciones del Gobierno porque, como saben, ese es un impuesto del Gobierno, no era un impuesto nuestro. Somos muchas comunidades autónomas las que tenemos este proceso y estamos esperando las indicaciones. No podemos decir nada más, esperar que nos digan cómo va a tratarse el tema. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Volviendo al tema de las ayudas de comedor y transporte,
entiendo que son las mismas de todos los años, con la misma dotación de los últimos años, que eran 2 millones de euros. Lo que cambia es el criterio de renta y lo de las actividades formativas complementarias. Exacto. Cambiamos y flexibilizamos con el criterio de renta para que haya más chicos a los que puedan beneficiarles, y también quitamos el que tengan que hacer actividades extraescolares por la tarde, que eso implicaba también un poquito de más complicaciones para las familias, para la conciliación de la vida familiar, y no les obligamos. Esto lo que tratamos es llegar al máximo número posible de chicos, en la gratuidad tanto de comedores como de transporte. No sé si tienen alguna pregunta más. Sí. Sí, yo quería preguntarle por una referencia que hace hoy la presidenta de la Junta en una red social respecto a las diferencias de inversión en tema ferroviario entre comunidades autónomas. No sé si la Junta de Extremadura considera que Extremadura no está siendo bien tratada. Bueno, yo creo que lo llevamos diciendo desde el inicio del Gobierno, no está siendo bien tratada. Evidentemente, ni es justa el tratamiento, ni está siendo efectivo, ni estamos teniendo resultados. Como saben, en infraestructura Extremadura deja mucho que desear, y la mirada del Gobierno central hacia Extremadura, pues también mucha. No tenemos certidumbres, no tenemos apuestas claras sobre los retos y, además, las necesidades claras que la presidenta del Gobierno está exigiendo continuamente. ¿Alguna cosita más? Muchas gracias. Que tengan buen día.